Pasamos a otro punto. La hormona adrenocorticotropa o ACTH. La hormona adrenocorticotropa está producida en el hipotálamo está influenciada en el hipotálamo por una hormona, la CRH. La CRH es hormona liberadora corticotropa. Y esta hormona liberadora de corticotropa, CRH, acá está, Corticotropin Release Hormone, es la que va a influir sobre el óvulo anterior de la hipófisis. Y aquí, en el óvulo anterior de la hipófisis, aquí recién se va a generar la producción del ACTH, la hormona adrenocorticotropa. En otras palabras, CRH, hormona liberadora corticotropa, producida en el hipotálamo, estimula la producción de ACTH, de la hormona adrenocorticotropa. ¿En dónde? En el óvulo anterior de la hipófisis. ¿Por qué la CRH estimula mayor producción de ACTH? Puede tener influencia por el estrés, puede haber influencia por alguna enfermedad, puede haber influencias también psicológicas, de estados de ánimo. Esto va a generar que los núcleos hipotalámicos se generen mayor estímulo de esta hormona. Y esta hormona CRH, mediante el sistema porto hipoficiario, se comunica con el óvulo anterior de la hipófisis y genera ACTH, hormona adrenocorticotropa. Esta ACTH viaja por la sangre y la adrenocorticotropa llega a estimular la glándula adrenal o suprarrenal. Esta glándula suprarrenal va estimulada, va a producir cortisol y andrógenos. Este producto, cortisol y andrógenos, dependiendo si tiene gran cantidad de cortisol en sangre, va a generar inhibición de ese estímulo a nivel hipoficiario, y también si tiene mucha cantidad de cortisol en sangre, va a generar un estímulo de inhibición, un feedback negativo a nivel hipotalámico. Entonces ahí tienes la retroalimentación o feedback negativo a nivel hipoficiario y a nivel hipotalámico. Entonces tenemos que tanto el ritmo circadiano como estados físicos, emocionales, incluyendo enfermedades como la fiebre, hiperglicemia, hipotensión, van a generar estímulos sobre el hipotálamo. Y el hipotálamo va a comunicarse con el sistema porto hipoficiario, con el óvulo anterior de la hipófisis. La CRH va a influir sobre la hipófisis anterior para producir ACTH, y la ACTH va a actuar sobre la glándula suprarrenal, específicamente la corteza de esta glándula, para producir cortisol. Y el cortisol actúa como feedback negativo, si es que está en gran cantidad, actúa como feedback negativo sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo. ¿Cómo así actúa? ¿Qué pasa en la glándula suprarrenal? Obviamente tenemos dos grandes porciones en la glándula, una porción que se llama corteza, la más externa, y médula, la más interna. La corteza, la porción más externa, tiene tres capas: una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. La zona glomerular es la más externa, la fascicular es la intermedia y la reticular es la más interna. Esta de color azul ya es la médula de la glándula suprarrenal. Tenemos la glomerular, genera aldosterona, tiene acción mineralocorticoides, es decir, básicamente iones, regula iones. La fascicular, glucocorticoides, genera cortisol y va a actuar sobre los niveles de glucosa en sangre, por eso es glucocorticoide. Y la reticular tenemos para la producción de andrógenos, androstenediona. ¿Sobre qué zonas de la corteza va a actuar la ACTH? Tenemos tres zonas de la corteza, porque esta es zona medular, la azul. Entonces ahora vamos a definir. Va a actuar sobre la zona intermedia y sobre, llamada fascicular,
y sobre la más interna de la corteza, la reticular. No sobre la más externa, no sobre la glomerular. Va a actuar sobre la fasciculada y sobre la reticular, sobre estas dos. ¿Cómo así? Llega el estímulo de la ACTH sobre la corteza de la glándula suprarrenal. La zona fascicular genera cortisol, la zona reticular andrógenos. Los andrógenos liberados a la sangre van a influir sobre el trabajo de las hormonas sexuales masculinas o femeninas. Van a producir incluso andrógenos suprarrenales. Por ejemplo, una pregunta puede ser: ¿las mujeres tienen testosterona en la sangre? ¿Sí o no? La respuesta es sí. En poquísimas, en pequeñísimas cantidades, pero sí los tienen. Pero ¿cómo pueden tener hormonas masculinas, andrógenos, si no tienen testículos? Pues estos andrógenos los produce la glándula suprarrenal, la última capa de la corteza. Son los andrógenos suprarrenales, androstenediona. Pero si hay un problema en esta última capa de la corteza, los niveles de andrógenos suprarrenales van a ser excesivos, muchos, bastantes, y puede generar virilización en los caracteres sexuales de esta persona. Por lo tanto, le va a salir más vello en la piel, la voz va a ser más ronquita, va a tener más acné, se le va a caer un poco el cabello y va a ser un problema que tiene que regularse, ¿no?, a nivel hormonal. Eso es aquí, en la zona reticular. Pero en la zona fascicular se produce, por estímulo del ACTH, el cortisol. El ACTH actúa en estos dos niveles, en los dos últimos, no actúa en el primer nivel, la zona glomerular, aquí no actúa el ACTH. Aquí, en la zona fascicular, el cortisol. El cortisol es un glucocorticoide que va a generar incremento de glucosa en sangre. Tenemos entonces aquí la zona glomerular, la zona fascicular, la zona reticular, influenciada por la ACTH, la zona fasciculada y la reticular, estas dos. Aquí en la fascicular el cortisol, corticosterona, la zona reticular, andrógenos. Una vez que la ACTH, producida por la adenipófisis, llega a la corteza suprarrenal, genera liberación de cortisol. Y el cortisol en sangre puede estar de dos formas. Puede estar libre en plasma, como puede estar unido a proteínas y viajar así en la sangre, unida a proteínas. Pero puede estar en un tiempo unida a proteínas y después no unida a proteínas, es decir, libre en plasma. La cantidad activa es la cantidad que se encuentra libre en plasma, la que no está unida a proteínas. Esta cantidad es la que se tiene que regular, porque esta es la que va a tener acción sobre todos los tejidos. Y esta cantidad, el cortisol libre en sangre, es la que va a generar el feedback o la regulación o la retroalimentación sobre la adenohipófisis y sobre el hipotálamo también, que aquí no está dibujado. No el que está unido a proteínas, es el que está libre, es la porción activa. Entonces la hormona adrenocorticotropa, la ACTH, se va a producir de la siguiente manera, como dijimos, mediante estímulos como el estrés, hemorragia, infección, hipoglicemia. Se produce un estímulo en el hipotálamo y se genera liberación de CRH, hormona liberadora corticotropa. Mediante el sistema portiproviciario se comunica con la porción anterior, el lóbulo anterior de la hipófisis, y este genera ACTH, hormona adenocorticotropa. Y este libera a la sangre la ACTH y llega a la glándula suprarrenal, a la corteza, específicamente a la zona reticular y a la zona fascicular, para generar en la zona fascicular cortisol y en la reticular andrógenos. El cortisol liberado por la zona fascicular de la corteza de esta glándula suprarrenal va a actuar sobre los tejidos para generar hiperglicemia. Esta respuesta a hiperglicemia. ¿Cómo así? Gluconeogénesis.
formación de glucosa a partir de proteínas y lípidos, proteólisis y lipólisis, beta oxidación. Ante el estrés no solamente se libera cortisol, ante el estrés, miedo, ansiedad, dolor, también se genera liberación de adrenalina. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso autónomo está también trabajando ahí. Sistema simpático, ¿no?, que genera liberación de adrenalina, actúa sobre la médula de esta glándula suprarrenal para liberar adrenalina. Entonces, las acciones de cortisol en órganos blancos son: la corteza suprarrenal libera el cortisol. Este cortisol actúa sobre los músculos, dijimos, para generar proteólisis. Entonces estas proteínas pasan a ser aminoácidos. Por lo tanto, se incrementa la cantidad de aminoácidos en sangre. Estos aminoácidos llegan al hígado. El cortisol actúa en las grasas, en las células adiposas, genera lipólisis, es decir, los triglicéridos pasan a ser ácidos grasos libres, por lo que se incrementa esa cantidad de ácidos grasos libres en sangre, y gran parte llega al hígado. Y en el hígado se genera la gluconeogénesis, es decir, a partir de proteínas o lípidos se va a generar glucosa. Entonces hay producción de glucosa, pero también hay formación de cuerpos cetónicos. Por lo tanto, ante el estrés, hemos dicho que el hipotálamo genera CRH, se comunica por el sistema porta con el lóbulo anterior de la hipófisis para que éste genere ACTH, que viaja por la sangre hacia la corteza suprarrenal. En la zona fascicular, la zona intermedia de la corteza, se libera cortisol, pero esta es una respuesta lenta, larga pero lenta. La más rápida es la generada por el sistema nervioso autónomo, que llega a la médula espinal y este llega hacia la médula de la glándula suprarrenal y estimula la liberación de epinefrina o adrenalina. Esa es una respuesta al estrés, pero de acción corta, en un tiempo corto, es rapidísimo. Este también se va a liberar, pero en un tiempo más prolongado. Ambos van a ser activados como respuesta al estrés, la zona fascicular de la corteza y la médula suprarrenal también. Pero uno se activa en un tiempo corto y otro se activa en un tiempo más prolongado. Y ambos son activados en respuesta al estrés. El funcionamiento del sistema hormonal entonces es un tipo de retroalimentación negativa, un feedback negativo. Por ejemplo, una persona que desea levantar algo pesado, tiene que estar despierto con sus 5 sentidos y además genera una activación del sistema simpático, y también el estrés por que no se caiga también va a actuar. Ese estímulo llega al hipotálamo y el hipotálamo se libera obviamente no solamente la vía nerviosa del sistema nervioso autónomo para la médula suprarrenal y liberar adrenalina, sino también la vía hormonal. El CRH se comunica con la glándula hipófisis para producir en la glándula hipófisis, lóbulo anterior, ACTH. La ACTH en la sangre llega hasta la glándula suprarrenal y se produce cortisol, y el cortisol actúa en los órganos diana para generar hiperglicemia, pero también influye sobre el estrés. Y altos niveles de esta hormona en sangre, altos niveles de cortisol, van a generar un feedback negativo en la hipófisis y en el hipotálamo. Entonces las flechas en verde son la vía de estimulación y las flechas rojas van a ser la vía de inhibición, el feedback o de retroalimentación negativa. El cortisol también tiene un ritmo circadiano, es decir, se eleva en un momento del día y disminuye en otro momento del día. Le hemos mencionado, se eleva como a las 6, 8 de la mañana y disminuye y cae como a la medianoche. Igual el ACTH tiene el mismo
el mismo valor, la misma ruta. Tenemos aquí que en el día está alto, sus valores son a tempranas horas del día bien altos, y en la noche ya decae. A la medianoche es el valor más inferior, el nivel mínimo de esta hormona, y a las 6 de la mañana, 8 de la mañana es el valor máximo, el nivel máximo de esta hormona en la sangre. Influye entonces el hecho de despertar y de dormir. Cuando estás despierto, el cortisol está mucho más elevado en sangre, y cuando vas a dormir a la medianoche, ya el valor del cortisol es el mínimo en sangre. Lo contrario que sucede con la melatonina. La melatonina tiene este ritmo, que cuando estás despierto es baja su concentración en sangre, y cuando estás durmiendo se va incrementando su concentración en sangre. Entonces la relación entre melatonina y cortisol es inversa.